Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diana Ramos y estoy haciendo un video para la materia de comunicación efectiva. El video es acerca de un tema a elegir, cultural, tecnológico, y yo voy a elegir un tema cultural. Es un tema al que hemos estado familiarizados durante a lo largo de nuestra historia. Nos lo enseñan en la escuela, en la primaria. Mi tema es el tráfico de esclavos mediante el Atlántico. ¿Cómo surge el tráfico de esclavos? Bueno, todo inició cuando en 1441 un capitán portugués capturó a dos esclavos, dos africanos, una pareja, para utilizarlas como bufón. Las utilizaba para entretener a los príncipes de Portugal en aquel entonces. De ahí fue que surgió la idea para el comercio de esclavos sujeta a la comercialización de los colonizadores. ¿Qué era lo que hacían los colonizadores? Su principal giro era los cultivos azucareros. Eran los proveedores de Europa, los principales proveedores de Europa de azúcar, y de ahí fue cuando empezaron a expandirse hacia América. ¿Cómo elegían a los esclavos? Los esclavos tenían que ser mínimo de 15 años, tener un cuerpo saludable y físicamente atractivo para el trabajo duro. Hasta 9 esclavos podían valer un solo caballo. O sea, era denigrante, era deplorante la situación en la que se encontraban ellos. Y ellos no tenían muchas opciones para poder defenderse, ya que África era un país extremadamente deficiente en comida y en abastecimientos. Lo que los colonizadores le ofrecían era trabajar por comida, pero era una comida nada nutritiva y era mínima, no les alcanzaba. Entonces, mientras ellos más comían, más quedaban endeudados con los colonizadores, y más trabajo, y podían pasar el resto de sus vidas siendo esclavos. También las mujeres y los niños sufrían de esta terrible práctica, ya que eran los más vulnerables. No podían hacerse ni para un lado ni para otro. Lo único que les quedaba era obedecer órdenes y sufrir las consecuencias. Por ejemplo, los quemaban con fuego para marcarlos. Marcaban esclavos como su propiedad, como tal animales. Cuando los colonizadores empiezan a expandirse al occidente del planeta, hacia el lado de América y las islas caribeñas, no venían solos los franceses ni los españoles, venían en barcos repletos de africanos, repletos de esclavos. Estos esclavos trajeron a América las enfermedades nuevas, mortales en aquel entonces, que son la neumonía, la tuberculosis y la viruela. Esa fue la muerte de gran cantidad de nativos americanos que se encontraban en la región. En ese tiempo se traficaron alrededor de 25 millones de personas. ¿Qué fue lo que ocurrió? África tuvo una crisis de población, estaba escasa de personas, por así decirlo, por todo el tráfico que se llevó alrededor de esos tiempos. Llegó la congregación de la propaganda del Papa en el Congo. Llegó a colonizar y a propagar la palabra de Dios al Congo, que fue cuando la gente empezó a despertar y empezó a tener más cultura, y el cristianismo se volvió su principal educación, a lo que ellos pudieron ser un poco más conscientes y poder ser un poco más, tener más voz y voto acerca de lo que quisieran para su persona, como yo no quiero ser tu esclavo, mejor me pongo a estudiar, y empezaron a tomar el cristianismo como un método de vida o un escape del esclavismo, que no lo puedo decir como escape, sino como una alternativa. Fue en el año 1807 cuando por fin el Parlamento británico abolió 100% el tráfico de esclavos. Ya se convirtió en un acto ilegal, lo cual fue que incrementando el precio de los esclavos más y más, porque ya los traficaban por debajo del agua o ilegalmente, y fueron decreciendo las cifras de traficantes y de traficados en aquel tiempo.
un esclavo podía valer como 5 veces más de lo que valía antes. Entonces así fue como terminaron con la abolición después de 336 años de estas terribles prácticas. En mi opinión, estas prácticas eran inhumanas. No puede ser que marcaban a las personas con fuego. Es un gran privilegio de que los que gozan de libertad en estos momentos y que no tuvieron que haber pasado por lo que pasaron nuestros ancestros, los antecedentes africanos, en la desigualdad y los falta de los derechos humanos. Bueno, eso es todo y muchas gracias por ver el video. Gracias, Luis.